hemos rescatado en Uno más Uno a Nelson Suárez, quien es economista, ha sido consultor para múltiples instituciones, incluyendo el Estado Dominicano, pero también lo fue para el Centro Juan Montalvo y organizaciones sociales. Él es experto en presupuesto y en estos días, y por eso lo hemos invitado, ha estado trabajando mucho el tema de las inversiones o el manejo de los presupuestos del Estado a propósito de la pandemia. Nelson Suárez, bienvenido. Bienvenido, no, esta es Bienvenido a parte su de casa. mi casa, sí, con el Cuéntenos maestro un Juan Bolívar. poco Gracias a ustedes. cuál es la visión que tiene con relación a la economía ahora mismo. Comencemos por eso. Bueno, lo primero que hay que tener claro es que la economía, no solo de República Dominicana, sino del mundo, ha sido impactada de manera brutal por el tema de la pandemia del COVID-19. Prácticamente desde febrero, enero del año pasado, la estructura, la cadena de valor de producción mundial prácticamente se rompió por el tema de la crisis de salud del COVID-19. Y República Dominicana obviamente no es la excepción. Fuimos impactados de manera directa a partir sobre todo del segundo trimestre del 2020. La muestra estamos viéndola, una caída de la producción de menos 6.7% del PIB. Una economía que ha estado creciendo en los últimos 15, 20 años, quizás en un promedio de 5 o más por ciento. Y esto es, en el caso de la economía dominicana, yo digo, la pérdida del nivel de actividad económica no es un 6.7 como está diciendo el Banco Central, sino que es un 11.8, porque yo vengo de un 5.1 que crecí en el 2019 a menos 6.7, claro. O sea, la pérdida del nivel de actividad económica es de menos 11.8 en términos reales. Entonces eso ha sido de manera determinante y básicamente porque las medidas que se han tomado o que se tomaron para contrarrestar el tema de la expansión de la pandemia fue básicamente la separación física, el aislamiento físico de la gente, de manera que se separaban, se cerraron actividades de trabajo y en el caso dominicano, el 7 punto y tanto por ciento del PIB que lo determina el sector turismo, fue impactado de manera brutal, una caída prácticamente de 60% en las actividades del turismo y eso se ha tenido una serie de secuelas y consecuencias realmente impactantes a nivel de la economía. Y el manejo por parte del Estado a esta crisis, ¿cómo la califica? Bueno, yo pienso que en República Dominicana, con todas las fallas que podamos sacar, que todas las fallas que podamos señalar, tanto la administración pasada como la presente gestión han hecho lo que tenían que hacer, bajo las circunstancias y bajo las posibilidades que dan la administración del Estado. Es decir, el hecho de haber desarrollado una serie de planes y proyectos y programas sociales de contingencia, de darle a un segmento de la población, por ejemplo, que es cuentapropista, que trabaja en la calle chiripeando, darle 5, 3 mil, 2 mil pesos para que pudieran tener cómo solventar esa situación, que empezó el gobierno con el programa FASE, con el programa Quédate en Casa, con todo ese tipo de programas, fueron muy correctos. Y creo que mucho más correcto fue que la actual administración decidió continuar con esos planes y programas y por lo menos prorrogarlo hasta el mes de abril de este año. Ya a partir de ahí veremos a ver cómo cambia la situación. Obviamente la economía en el último trimestre del año ha dado muestra de recuperación y de que está volviendo a la normalidad. Yo soy partidario de que de alguna forma vayamos incorporándonos ya a la normalidad. El COVID vino y vino para quedarse, no tengo la menor duda. Pero creo que en términos generales el manejo de la situación ha sido bueno en términos generales, pero obviamente eso ha tenido un impacto y ha tenido un impacto sobre todo a nivel fiscal,
decir, el año pasado, nosotros, el endeudamiento neto del país aumentó en 7.300 millones de dólares. Y tenemos un compromiso ahora mismo, por ejemplo, en lo que es el servicio de la deuda, al cual tenemos que dedicarle más de 300.000 millones de pesos para el año 2021. Entonces esos son de los grandes retos que tenemos planteados en términos de ver cómo vamos a garantizar que sigamos un poco avanzando hasta que se estabilice toda la situación del país. Extrapolemos tu visión a la respuesta en términos sanitarios, cómo el gobierno ha venido manejando los fondos en el plano salud ante esta pandemia del COVID-19, Nelson. Bueno, en principio pienso que frente a una situación inédita que nadie en ninguna parte del mundo, los países más desarrollados del mundo, han tenido dificultades para enfrentar esta situación porque ninguno tenían ni las camas suficientes en términos de atención médica, ni tenían los respiradores artificiales necesarios, ni tenían las unidades de cuidados intensivos necesarias. Entonces esto sorprendió al mundo. Pero lo que sí se ha puesto de manifiesto aquí y en muchas partes del mundo es que los gobiernos descuidaron el tema de la salud como una cuestión prioritaria dentro de todas las responsabilidades que tienen los gobiernos y los estados. Y, por ejemplo, aquí todavía seguimos, el próximo presupuesto de salud, estrictamente para la salud, es de 1.6% del PIB. Son 76.000, 77.000 millones de pesos. ¿No 107.000 como se dice? No son 107.000 como se dice públicamente. ¿Cómo así? Explíquese, señor. Bueno, es que el presupuesto de salud, hay dos versiones, dos formas de analizar el presupuesto de salud. Una desde el punto de vista de lo que es el presupuesto institucional, que es qué institución gasta, en este caso el Ministerio de Salud Pública, y desde el punto de vista funcional, que es cuando yo reúno todo el gasto que hacen todas las instituciones del sector público en salud y entonces analizo ahí para qué se gasta. Desde el punto de vista institucional, el presupuesto de salud es 107.000 millones de pesos, 107.449 millones de pesos, recuerdo precisamente. Pero en ese presupuesto hay cerca de 33.000 millones de pesos, que son transferencias que hace el Ministerio de Salud a las corporaciones de agua y al INAPA, 16.500 aproximadamente, y a las instituciones de la seguridad social, otros 17.000 millones de pesos. Entonces el gasto fuerte del Ministerio de Salud es el que le transfiere a la Dirección Central del Servicio Nacional de Salud, que son 54.500 millones de pesos aproximadamente. Eso es más 17.000 millones que gasta el Ministerio de Salud como ente regulador del sistema, que son los gastos en sueldo y en los viceministerios que tiene bajo su control. Entonces, ese es el presupuesto real del Ministerio de Salud. De hecho, yo veo un spot del presidente donde dice, estamos gastando 107.000. Bueno, pero los que tienen que asesorarlo en ese sentido no le dijeron que ese no es realmente el presupuesto para la salud. El presupuesto para la política directa de salud. Eso es continuar con la misma política del gobierno anterior. Porque el gobierno anterior hacía propaganda diciendo eso también. Eso es un mal serio que tenemos en el país. Es lo que yo llamo el síndrome del funcionario. Sí. Yo critico todo lo que está cuando no estoy, pero inmediatamente llego, ya todo está resuelto. Entonces, eso nos hace que tengamos poca paranoia constructiva, es decir, que queramos siempre mejorar, porque si desde que yo subí ya yo tengo todo resuelto. ¿Y qué piensa Nelson Suárez sobre la calidad del gasto, que el gobierno se harta en decir que la ha mejorado sustancialmente y que lo tiene previsto en el presupuesto de este año? Una mejor calidad del gasto, más inversión social, más... ¿Cómo evalúa esa situación? Bueno, dentro de la crisis, lo primero que hay que decir es que no creo que haya nadie que esté en contra de que se haga todo el esfuerzo necesario que hay que hacer para mejorar la calidad del gasto. Efectivamente,
y yo durante mucho tiempo he sido un crítico fuerte. A nivel del gasto del sector público hay mucho dispendio, hay mucha desorganización, y hemos hecho esfuerzos con muchísimos planes de reforma y modernización de la administración financiera. Pero hay que tener en cuenta que nosotros operamos, y el Estado Dominicano opera, bajo un esquema y un modelo clientelista, que no se sustrae. Ahora mismo la gran presión que tiene este gobierno es de gente que se fajó en la campaña, claro, y que hay que darle un puesto independientemente de que tenga o no capacidad. Y de hecho me sorprende que veo a figuras importantes que durante mucho tiempo han criticado el tema del dispendio en el gasto público, diciendo que bueno, que el gobierno tiene la obligación de buscarle puesto a la gente que trabajaron en la campaña, no importa qué costo. Están sacrificando inclusive a veces personal y gente con capacidad técnica acumulada en el Estado y en el gobierno, porque sencillamente hay un enfoque clientelar que es muy difícil de desarraigar de la clase política, de lo que estaban y de lo que están ahora. O sea, eso es una cuestión. Pero el gobierno ha suprimido algunas instituciones que consideraba que no operaban, no eran necesarias. Sí, ha y funcionado otras. Hay muchísimas. Se habla de un gabinete de políticas sociales. Bueno, te voy a decir en ese caso, yo estoy plenamente de acuerdo. De hecho, el Estado Dominicano, el gobierno dominicano, tienen que reformularlo. Porque obviamente nosotros tenemos una situación en la cual el clientelismo político a través del Estado, o sea, yo entiendo que un partido que sube tiene derecho a utilizar y a copar los puestos de direcciones fundamentales para implementar la política por la cual la sociedad lo eligió. Ahora, lo que yo no estoy de acuerdo, ni voy a estar de acuerdo nunca, es que vengan y te hagan una horda de sacar de gente. Yo acabo de salir de la administración pública, porque tengo 30 años girando alrededor de la administración pública, en todos los gobiernos. Y la función que he hecho y que hago, la he hecho en perspectiva de contribuir a la sociedad. Pero el hecho de que nosotros tengamos ese sistema clientelar, las eliminaciones que se están planteando, es cierto, aquí hay muchísimas duplicidades y hasta triplicidades de instituciones, pero seguimos creando, eliminamos una y creamos. Por ejemplo, nosotros estamos diciendo que vamos a ajustar, dice el gobierno que va a ajustar el tema del sector eléctrico, pero le estamos transfiriendo 51 mil millones de pesos este año de subsidio para financiar el desorden que ha habido aquí tradicionalmente en el sector eléctrico. Pero eso es menor que lo que se transfería antes. No, es lo mismo, es igual. El año pasado le transfirieron 40 mil millones de pesos, es más. Entonces, eso es uno de los componentes importantes del déficit fiscal en la República Dominicana, el desajuste que hay a nivel del sector eléctrico, porque aquí hay un desorden en la administración pública que lo promueve el clientelismo político, que no respeta ningún tipo de tecnicismo ni nada, sino que tú tienes que subirte al gobierno por un compromiso. Eso es el tema, por ejemplo, del financiamiento. Aquí los políticos tienden a pagarle a quienes le financian la campaña, pero le pagan muy caro, por Dios. Y entonces eso es lo que te promueve todos los mecanismos de corrupción. Se no ha terminado el tiempo. Que todo el mundo lo critica. Pero cuando se mete todo el mundo allá adentro, hasta que llegan, hacen lo mismo. Yo tengo que verlo probado allá adentro. Que no cojan aire de que tienen que andar con 34 guardaespaldas, de que tengo que tener, que me paguen hasta la pisada. Yo tengo 30 años trabajando en el Estado y nunca he hecho eso. Nadie me lo puede señalar. Porque he ido al Estado a trabajar, porque tengo una vocación, he tenido una vocación de servicio natural. Hay que pagarme por mi capacidad, pero no soy de los que han exigido, como hacen, lo hacen todos los políticos, de todos los colores de este país, porque yo he estado trabajando, sobre todo en el área de administración financiera, en todos los gobiernos de este país, desde el 86, y es lo mismo. Bueno, gracias Nelson Suárez. Gracias a ustedes. No se muevan, amigas y amigos televidentes, que venimos con el presidente de la Asociación de Industriales de Herrera y Santo Domingo.